de la mujer ismeña se remonta a pesar de las transformaciones naturales que ha sufrido a los tiempos de la conquista y la colonia. Las mujeres zapotecas del istmo de Tehuantepec y particularmente las de Ixtepec portan con garbo la ropa típica regional que las identifica de otras culturas. La vestimenta de la mujer zapoteca varía de acuerdo con cada momento social. Así, tenemos vestimenta típica para fiestas, bodas, velas, misas, de luto y para uso cotidiano, se diseñan y se combinan para cada ocasión. La ropa típica de la mujer zapoteca consta de huipil, en agua que pueden ser con o sin olán o en agua rabona. Juega con olán hecho de la misma tela y refajo. Además, como complemento, una rica variedad de joyerías de oro, de aretes, pulseras, esclavas, dorsales, pectorales y aguadores según lo amerite la ocasión. El huipil es una blusa de manga corta y la enagua es una falda larga y ancha. Se confeccionan en una gran variedad de colores y diseños de flores artísticamente matizadas a base de hilo de seda, que pueden ser bordadas a mano, tejidas a mano con aguja de gancho o tejidas en figuras de cadenillas que se elaboran mecánicamente. El refajo es una falda blanca de popelina que se usa como fondo. El huipil y la enagua se confeccionan en tela de terciopelo de primera, segunda y de exportación terciopelo más suave. También en telas raso, piel de ángel y piel de durazno. Las dos últimas son más suaves, ligeras y apropiadas para el calor de la región, que es de clima tropical. Materiales con los que está elaborado: falda de bolsa de plástico negra, flores de bolsa de sabritas, parte baja del vestido de hoja reciklada, collar y aretes corcholatas, jicapestre de cartón y periódico, y al resplandor hoja reciclada. Reconocido en todo México por su característico el artístico de la jarocha está lleno de significados que a través de la historia por su elegancia, movimiento y porte, una expresión de lo veracruzano con aportes de ultramar en México. El término de jarocha se puede rastrear al principio del siglo, cuando el poeta José María Escrivá utiliza la palabra jarocha para referirse a las muchachas de la costa que bailan en el traje no solo se compone del vestido para las mujeres, pues lleva accesorios que complementan este traje. Pues da vistosidad y complementa el atuendo de manera coqueta y generalmente es de seda. Con la estado civil de la portadora, casada en la derecha y soltera en la izquierda. El cabello se recoge de manera elegante, algo del peinetón hecho de cara y que se encaja en el cabello para adornarlo.
La feminidad de la jarocha no falta y de su cuello cuelgan alhajas como cadenas de oro y collares. También están los aretes largos que no pueden faltar, las perlas y el coral. Todas estas alhajas generalmente han pasado de generación en generación. Un accesorio característico es el abanico, que siempre se está moviendo y además de disipar el calor, es signo de coquetería. La falda lleva 2 o 3 solanes lisiados. La falda tradicional no lleva greca. En la parte de atrás lleva una ligera cola. Si es para ballet, la falda es redonda y lleva mucho vuelo. Si es de gala, lleva solamente no demasiado vuelo y termina en una ligera cola. La manguilla, por su parte, va a mano y en esta se prenden 2 camafios o guardapelos, uno arriba y otro abajo. Además, no puede faltar el delantal negro. El negro bordado con flores. Algunas guías que rematan el bordado alrededor llevan un encaje y el listón. Sin duda, el traje de la jarocha es que reconocen en él sus tradiciones, sus orígenes y su artesanía, así como la belleza del traje que se logra al bailar, cantar, ballet. Es originario de Chiapas de Corzo, pero se instituyó como el traje típico de Chiapas y su diseño intenta describir la riqueza de la flora local, contrastando con lo negra de la selva. De ahí que el tul donde se hace el bordado sea negro. La blusa es de satín, el escote es semicircular y lleva un cuero de tul con flores y bordado en petatillo con hilos de seda. Las pequeñas mangas son adornadas con pastelizar y contadas con retorturas. La falda también es así, es larga y amplia. En la orilla lleva un vuelo de tul bordado con motivos florales de colores. Y en su conversión se utiliza la técnica de enlientado y embordado. La evolución del vestido del chepeneca ha sido muy significativa, ya que de ser un traje de uso cotidiano pasó a ser un vestido de elegante de talla internacional, tanto así que la UNESCO lo ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El vestido está hecho de materiales reciclados como lo que son las bolsas. Las flores fueron hechas con botellas, utilizamos papel crepé, corcholatas. Las pulseras y los aretes están hechos de lata. Un aplauso para nuestra compañera Lupita. Traje típico china poblana, proveniente de la lengua indígena, china que significa mestiza y poblana que significa pueblo. El traje de china poblana, por ser una pieza lujosa y elaborada, fue utilizada por un tiempo por las mujeres de la corta y la alta sociedad colonial. Actualmente, el traje de china poblana ha enriquecido sus bordados, sobre todo en los cortillos que dejaron de ser los inspirados en los trajes de las campesinas españolas, para ser ahora blusas blancas bordadas con colores brillantes. La falda cubre con lentejuelas de color brillante que hacen resaltar el bordado que lleva como motivo el águila del escudo nacional. El traje de china poblana constituye una de las prendas más expresivas del mestizaje